Buenas tardes, sargentos, a todos. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con los temas nuevos correspondientes a la segunda parte de lo que es nuestro avance del trabajo de investigación. Como ustedes ya saben, hemos avanzado todo lo referente al problema. Hasta este momento, ustedes ya deberían tener claramente el problema que van a investigar, han hecho sus objetivos, su justificación y todo lo que se refería a la elección del tema. Ahora vamos a pasar a la parte de la estructura. Bueno, les voy a explicar algo antes. Un trabajo de investigación es algo así como armar el cuerpo de una persona. Imagínense, ¿no? En un principio uno tiene una motivación que llegaría a ser como la parte fundamental, la parte del corazón, digamos, de la persona. A partir de eso, tú tienes una motivación para hacer un trabajo de investigación. Pero ya más adelante vas a desarrollar la parte del cerebro, es decir, la parte del problema, todo lo que se refiere a la elección del problema. Ahora lo que vamos a trabajar va a ser algo así como la parte del esqueleto de nuestro trabajo, lo que va a sostener y le va a dar un carácter científico a nuestro trabajo de investigación. Así que necesito que presten mucha atención porque el hecho de que hagan bien esta parte va a depender para saber si su trabajo sí puede llevarse a cabo o no puede llevarse a cabo, dependiendo del respaldo científico que ustedes le den. Así que comencemos. Bueno, entonces lo que vamos a comenzar a trabajar, esperen un ratito, ya. Ahora sí, lo que vamos a comenzar a trabajar el día de hoy es la parte de la metodología. Bueno, ¿para qué sirve la parte metodológica de la investigación? La parte metodológica de la investigación nos va a ayudar a darle un rigor científico y la validez a nuestro trabajo de investigación. Entonces, en base a lo que vamos a trabajar en este capítulo, es donde le vamos a dar un verdadero respaldo a nuestra investigación. Vamos a ver si realmente está bien estructurado. Esto para poder evitar problemas a nivel de validez y confiabilidad. En otras palabras, nosotros no podemos inventarnos resultados sobre un estudio que estamos realizando. Tenemos que demostrar realmente que el estudio que estamos realizando es verdadero y que está otorgando información que va a ayudar a otras personas. Esto se trata también, si se dan cuenta, tiene una base ética, ¿no? Si otra persona desea investigar un tema similar al tuyo, tendría que tener la posibilidad de consultar tu trabajo y estar seguro de que el trabajo que ustedes han realizado es un trabajo que es serio, ¿no? Es un trabajo que tiene resultados reales y que no son nada más inventos que han realizado. La parte metodológica toma en cuenta varios aspectos. Ustedes han debido escuchar alguna vez qué es un enfoque, un método, técnicas, diseños, tipos, hipótesis, todo lo relacionado a las variables, etcétera, ¿no? Entonces, en esta parte metodológica es donde vamos a trabajar todo esto y vamos a iniciar con la parte del enfoque. ¿Qué es el enfoque? Bueno, el enfoque de la investigación es la forma en la que el investigador se aproxima al objeto de estudio. Es la perspectiva desde la cual aborda el tema que variará dependiendo del tipo de resultados que se espere encontrar. Es un proceso sistemático, disciplinado y controlado y está directamente relacionado a los métodos de investigación. Entonces, lo que va a determinar el enfoque es la forma en la que nosotros vamos a medir nuestras variables. Es decir, si por ejemplo nosotros vamos a hablar sobre el nivel de corrupción, nosotros tenemos que saber cómo vamos a medir el nivel de corrupción, en base a qué tipo de datos, si van a ser datos cuantitativos o cualitativos. Eso es lo que vamos a ver en la parte del enfoque. ¿Cuantitativo o cualitativo? Esa es la duda que nos planteamos cuando empezamos a hacer un trabajo de investigación. ¿Qué significa cuantitativo? ¿Qué significa cualitativo? Para hacerlo de una manera fácil vamos a decirlo así. Cuantitativo es todo lo que va a tomar en cuenta datos numéricos, números. Por eso es cuantitativo, porque cuentas, ¿no? Cualitativo se refiere a análisis, ¿ya? Análisis, reflexión sobre algunos casos.
Hay algunos datos que pueden tomarse en cuenta mediante aspectos cuantitativos y otros que pueden tomarse en cuenta mediante aspectos cualitativos, los cuales vamos a ver a continuación. Bueno, entonces para esto es necesario definir cuáles van a ser las variables que nosotros vamos a estudiar. Recuerdan que habíamos hablado en algún momento sobre el problema, que ustedes tenían que visualizar bien cuál era su problema. Tenemos que identificar este problema, cómo lo vamos a medir, si va a ser una variable que vamos a poder medir a nivel cuantitativo o cualitativo. Pero para eso necesitamos entender qué cosa es una variable. Les voy a poner un ejemplo. Bueno, aquí tenemos unos bolígrafos y un resaltador, ¿no? Cuando yo les muestro estos objetos, yo podría decirles a ustedes cuál de estos objetos es el que varía de los demás. Ustedes los van a observar y se van a dar cuenta que yo estoy agarrando 3 bolígrafos y un resaltador. El que varía, lógicamente, va a ser el resaltador. ¿Por qué razón? Porque tiene ciertas características que lo hacen diferente. Por ejemplo, este resaltador es más grueso que los bolígrafos. Además, tiene una función diferente, ¿no? La función de esto es para resaltar, ¿no? Mientras que estos son para rayar. Aquí estamos viendo algunas variables. Por ejemplo, el grosor es una variable. La función es una variable. También podríamos decir el tamaño. Si observamos, es más pequeñito el resaltador. Entonces, el tamaño también es una variable. Entonces, ¿qué es una variable? En conclusión, una variable llega a ser una característica que hace diferente a un objeto del otro. Observémoslo entonces en las diapositivas que les voy a mostrar. Variables son características de un conjunto. En este caso van a ser características no de objetos, sino de individuos. ¿Por qué razón? Porque como nosotros estamos trabajando nuestra investigación con personas, estamos haciendo investigaciones sociales, nosotros vamos a ver características de individuos. Estas características nos van a ayudar a sacar las dimensiones de cada una de este conjunto de sujetos, las características que los van a hacer diferentes, y vamos a entender cómo se pueden medir. Pueden tener diferentes clasificaciones, y también en algún momento vamos a ver que algunas variables pueden influir sobre otras variables. Aquí hay algunos ejemplos de variables. Miren, en el caso de personas podríamos ver ejemplos de variables como ser su edad, su peso, su estatura, su nivel de satisfacción, su talla. En cosas, peso, forma, tamaño, calidad, duración. En animales, especie, pelaje, extinción, peso, salud. Y en instituciones, calidad, alumnado, infraestructura, éxito, sector. Son características que van a ser diferentes a unas cosas de las otras. Por ejemplo, si habláramos en el caso de las instituciones, podríamos diferenciar una institución por la cantidad de alumnado que tiene, ¿no? La institución X tiene más alumnado que la institución Y, digamos, ¿no? O podríamos decir, con relación a los animales, la extinción, ¿no? Estos animales están extintos, mientras que estos no, ¿no? O estos están en más peligro de extinción que estos. Entonces, se puede hacer una comparación. Para eso nos sirven las variables. Aquí podemos ver un ejemplo que lo hubiésemos hecho en clases si hubiéramos pasado clases presenciales, pero de todas formas los vemos aquí. Miren, aquí hay un grupo de personas, ¿no? Todas son personas totalmente diferentes. Aquí podemos ver, por ejemplo, que varían las personas dependiendo de su tamaño, de su edad, de su color de cabello, de su estatura, de su peso, tal vez de su profesión, de su estado de ánimo. Todas esas cosas que las hacen diferentes son las variables. Entonces aquí podríamos sacar muchos tipos de variables. Ahora, ¿cómo se miden estas variables? Esto va a ser importante para el momento de determinar el enfoque que yo voy a tomar en cuenta para mi investigación. ¿Cómo se va a medir la variable? Si va a ser de manera cuantitativa, como habíamos dicho a nivel numérico, o si va a ser de manera cualitativa. Es decir, si vamos a hacer nada más un análisis que no sea numérico. Bueno, para eso hay que entender que cuando se trata de variables cualitativas se puede
dividir en dos tipos, ordinales y nominales. Y cuantitativas pueden dividirse en discretas y continuas. Y no se preocupen, ahorita las vamos a entender una por una. Comenzaremos con las variables cualitativas. Las variables cualitativas son aquellas que nosotros no vamos a poder contar con números, ¿no? Sino que les vamos a tener que poner una etiqueta para poderlas diferenciar. Entonces, un ejemplo de variable cualitativa podría ser, por ejemplo, el sexo de una persona, ¿no? Si es femenino o masculino. Si se dan cuenta, son como etiquetas que les ponemos, no son números, ¿no? Entonces, son variables cualitativas. Ahora, habíamos dicho de que existen dos tipos de variables cualitativas, nominales y ordinales. Aquí es donde quiero que presten, por favor, mucha atención con respecto a cómo vamos a clasificar. Aquí quiero que presten atención a cómo las vamos a clasificar, si va a ser de manera nominal u ordinal. Vamos a comenzar con el tema ordinal, bueno, para diferenciar del nominal. Ordinal significa que tiene cierto orden. Ordinal es de orden. Entonces, ¿qué significa? Que tú puedes ordenar estas etiquetas que les pones al objeto que vas a observar. Por ejemplo, yo podría decir, en el caso de la policía, que existen ciertos grados, ¿no? Grados en la policía. Existe el teniente, digamos, el capitán, el mayor, el coronel, el teniente coronel, ¿no? Y esos se pueden ir ordenando. ¿Cuál es superior que cuál? Entonces, lo que podríamos decir, ¿no? Digamos, en el caso de los oficiales, el teniente tiene un grado menor que el coronel, ¿no? Tiene un orden. Por eso se llama variable cualitativa ordinal, porque este orden se lo puede hacer por jerarquía, ¿no? De mayor a menor. De la misma forma puede ocurrir en el caso de los grados académicos. Cuando uno está en el colegio, por ejemplo, está en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto de secundaria, digamos, ¿no? Y eso se puede ordenar. No se puede desordenar, es decir, no podemos decir, yo voy a pasar de primero básico a sexto básico sin haber pasado por segundo, tercero, cuarto y quinto. No se puede, ¿no? Porque tiene ese orden. Por lo tanto, este tipo de variables se diferencian por ese motivo, porque se pueden ordenar. Por eso dice, ¿no? Existe clasificación y medida de distancia. Aquí hay algunos ejemplos: grados académicos, puestos de trabajo. Son algunas de las variables cualitativas ordinales. Ahora nos vamos con las nominales. Las variables cualitativas nominales son aquellas que no necesitan seguir cierto orden. Por ejemplo, la nacionalidad, ¿no? Yo puedo decir, aquí tengo personas que son, digamos, bolivianas, argentinas, chilenas, paraguayas, colombianas, ¿no? Pero estas no asumen un orden, no se puede decir, ¿no? Las colombianas van primero antes que los argentinos. No se puede, porque todos están en el mismo nivel, no tienen un orden. Lo mismo pasa con el sexo, ¿no? No podemos decir, el masculino es antes que el femenino, toda la vida. No, ¿ve? Entonces, no asumen ningún orden. Lo mismo que en la raza, no se puede decir, ¿no? Las personas que son blancos, y los chinos y los negros, hay que ordenar. No se puede ordenar. Entonces, por eso se denomina nominal, porque simplemente tiene un nombre que no asume ningún orden. Entonces, esa es la diferencia entre las variables cualitativas, nominal y ordinal. La que no tiene orden y la que sí tiene orden. Variables cuantitativas, continuas y discretas. Ahora, vamos a ver las cuantitativas. Las cuantitativas, como les había mencionado, son aquellas que nosotros sí podemos contar. Es decir, aquellas que sí vamos a poderles asignar un número, ¿ya? Entonces, en este caso existen las continuas y las discretas. Las continuas se refiere a aquellas variables en las que nosotros podemos poner un número con decimales. Por ejemplo, el peso. Si pesamos a una persona, puede pesar, digamos, 55,8 kilos, ¿no? Con comas.
No se puede decir esta persona o pesa 54 o pesa 55. No se puede, porque en cuestión del peso siempre va a haber decimales. Lo mismo en la talla. Yo no puedo decir o mides 1 metro o 2 metros. Sería mucha diferencia, ¿no? Todas las personas medimos la talla con decimales. Yo mido 1,55, 1,56, 1, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos que tiene comas, significa que es una variable cuantitativa continua. Aquí están algunos ejemplos. Talla, peso, rendimiento académico, también podría ser, ¿no? Ahora vamos con las variables cuantitativas discretas. Bueno, entonces, si las continuas eran aquellas que podían tener decimales, las discretas son aquellas que no se pueden poner decimales y solamente pueden utilizarse números enteros. Veamos algún ejemplo. Si yo les preguntara a ustedes cuántos hijos tienen, ustedes me dirían, ¿no? Yo tengo un hijo o 2 hijos, ¿no? Nadie me va a decir tengo 2,4 hijos. No podemos ponerle decimales porque ni modo que me digas tengo 1,5 hijos, un hijo sin brazo. No se puede, ¿no? Entonces tienes que decir números enteros porque las personas cuentan como números enteros. Entonces, si yo digo la cantidad de profesores que hay en la institución, igualmente no podemos ponerle decimales, siempre va a haber números enteros. Integrantes de la familia, lo mismo, ¿no? Entonces, esos son los tipos de variables cuantitativas discretas, las que no tienen decimales. Aquí hay algunos ejemplos. Variable cualitativa. Podría ser el miedo. El miedo es una variable que podría diferenciar a alguien, ¿no? Alguien tiene más miedo que otro, pero no le podemos asignar un número al miedo, ¿no? No puedo decir yo tengo 3 miedo, ella tiene 2 miedo, él tiene 5 miedo. No se puede, ¿no? Entonces existen solamente grados. Yo tengo menos miedo que él tiene más miedo. Lo mismo con el hambre, la belleza, la ignorancia. Son algunas cosas que sí se pueden medir, pero no se pueden medir con números, sino que se pueden medir nada más con variables cualitativas. Ahora, aquí hay variables cuantitativas que sí se pueden medir con números. Por ejemplo, el peso, la temperatura, la velocidad, la densidad. Si se dan cuenta, hasta aquí podríamos observar que las variables se pueden dividir, ¿no?, en cuantitativas y cualitativas. Ahora aquí va la pregunta para ustedes. Las variables que ustedes están observando, ¿cuáles son? Vamos a ver algunos de los ejemplos de sus trabajos. A ver, aquí yo tengo en mis manos el trabajo de alguno de ustedes que dice que su investigación se trata sobre brigadas móviles como estrategia para reducir los casos de violencia intrafamiliar. A ver, en este tema, por ejemplo, dice reducir casos de violencia intrafamiliar. ¿Los casos serán una variable cualitativa o cuantitativa? Responde en los comentarios. No mentir. En este caso, los casos van a ser algo que sí podemos contar, ¿no? Entonces, en este caso, los casos de violencia intrafamiliar van a ser variables cuantitativas, porque puedo contar. Y si su investigación de esta persona dice que las brigadas móviles van a ayudar a reducir los casos de violencia, significa que a más brigadas móviles haya, menos casos de violencia va a haber. ¿Se dan cuenta que una variable está influyendo sobre otra? En este caso, las brigadas móviles cuentan como una variable y los casos de violencia cuentan como otra variable. Y aquí estamos diferenciando dos tipos de variables. Una variable que influye sobre la otra. ¿Qué significa? La variable que influye se va a denominar variable independiente, mientras que la variable que se ve influida se va a denominar variable dependiente. Aquí está lo que les estaba mencionando, ¿no? La variable dependiente es la utilizada para describir o medir un problema estudiado. Es algo que nosotros queremos cambiar, algo que queremos reducir, mientras que la variable independiente va a ser algo que va a influir
sobre un problema. En el caso de sus investigaciones, todas sus investigaciones deberían tener una propuesta sobre algo que quieren influir sobre otra cosa. Es decir, como en el caso de esta investigación que habíamos visto, que sus brigadas quieren influir sobre la cantidad de casos de violencia. Entonces está influyendo una variable sobre otra. Ahora, habíamos visto en este caso son variables cuantitativas. Vamos a ver otro caso. Yo voy a seguir jugándome con sus trabajos. Bueno, aquí hay otro trabajo que dice: violencia intrafamiliar en el seno de la familia del Comando Regional en el Alto. Aquí solamente nos está hablando sobre la violencia. La violencia será una variable cuantitativa o cualitativa. ¿Cómo se mide la violencia? La violencia es algo que se mide con números o se mide a nivel cualitativo con análisis. Aquí si se dan cuenta, va a haber pueden llegar a una pequeña confusión. Hace rato habíamos visto casos de violencia. Los casos de violencia sí se puede cuantificar, pero si solamente decimos violencia intrafamiliar, no decimos casos de violencia. En este caso, la violencia puede darse por grados, ¿no? Más violento, menos violento. Entonces, este tipo de violencia se puede medir a nivel cualitativo. Lo que esta persona quiere hacer es medir la violencia intrafamiliar en el Comando Regional del Alto. Solo va a ver cómo es el tipo de violencia. No hay, en este caso de esta investigación, una propuesta. No está proponiendo nada. Nada más está diciendo que va a analizar la violencia intrafamiliar en este lugar. Entonces nos dirá, hay mucha violencia, hay poca violencia, ¿no? No nos está diciendo la cantidad o los tipos de violencia, tal vez está mencionando, pero no está poniendo una variable que influya sobre otra. Vamos a ver otro tipo de trabajo. A ver. Aquí dice procedimientos en la intervención policial en la estación, en la EPI de la zona San Pedro de la ciudad de La Paz. Procedimientos de la intervención policial. Entonces aquí me imagino que lo que quiere hacer es analizar los tipos de procedimientos que existen. Nuevamente, análisis es una variable cualitativa, no es cuantitativa, porque no está viendo exactamente no está viendo ningún tipo de acciones numéricas o estadísticas que va a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que encontrar si es que está poniendo una propuesta sobre una variable dependiente en este caso. Bueno, entonces, entendiendo, ¿no?, que las variables, hay variables que pueden influir sobre otras, hay que diferenciar cómo las vamos a medir. Si decimos, por ejemplo, que una variable va a influir sobre la cantidad de casos de violencia que va a haber, en este caso tendríamos que decir, ¿no?, mediante estadísticas, que en verdad se han reducido los casos o han aumentado los casos. Si nosotros no podemos asignarles un número para probar lo que estamos diciendo, nosotros podemos hacerlo mediante un análisis. Como habíamos visto en ese otro trabajo de investigación, el segundo que les mostraba, que decía, ¿no? En este caso era violencia intrafamiliar en tal lugar del Alto, ¿no? Entonces ahí va a ser nada más un análisis, no iba a ver cuánta cantidad de casos hay, a menos que eso es lo que quisiera hacer el investigador, pero no parecía que fuera ese el caso. Entonces, ¿qué es una variable dependiente? En este caso se refiere a lo que nosotros queremos cambiar, mientras que la variable independiente va a ser generalmente el cómo vamos a solucionar o mediante qué arreglamos. ¿Cómo puedo conocer mejor un problema? Esto ya lo habíamos dicho en clases varias veces, ¿no? El problema se lo conoce siempre investigando sobre esto, conociendo, leyendo mucho sobre el tema, vamos a poder determinar cómo lo vamos a medir. Si va a ser a nivel cuantitativo, si va a ser a nivel cualitativo, si es que vamos a ver la influencia de una cosa sobre otra. Todo esto va a requerir mucha lectura, ¿no? Y aquí hay, bueno, esto del tema de las dimensiones todavía no lo vamos a trabajar porque lo vamos a trabajar en una clase aparte. Ahora sí, continuemos con este caso, con el tema de los
tipos de enfoques. Si tu trabajo de investigación va a medir datos que son muy numéricos, significa que tú vas a demostrar con estadísticas que tu investigación sí funciona, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo te podría decir, a ver, vamos a hacer un ejemplo de una investigación cuantitativa. Decíamos, ¿no? La cantidad de brigadas que yo imponga va a hacer que reduzca el crimen en la zona X. Entonces yo tengo que mostrar en estadísticas, ¿no? Hay 5 brigadas y el crimen se ha reducido en un tantos por ciento. Hay una brigada y ha reducido en tantos por ciento. He puesto 10 brigadas y el crimen ha reducido en tantos por ciento, ¿no? Entonces tengo que jugarme con estadísticas, tengo que mostrar las cosas con datos numéricos. Cuando uno trabaja con un enfoque cuantitativo, tiene que empezar a medir los datos de manera cuantitativa y terminar de analizar los datos de manera cuantitativa. Mientras que si tú haces una investigación a nivel cualitativo, inicias haciendo un análisis sobre una situación y terminas haciendo el análisis sobre esa situación. No podemos cambiar a la mitad. Ese es un error que a veces se comete, ¿no? Decimos, yo voy a medir los tipos de crímenes que ocurren, por ejemplo, en la zona X del Alto. Yo estoy diciendo que voy a ver tipos de crímenes, entonces yo tendría que decir, ¿no? Hay el tipo de crimen robo, yo qué sé, asesinato, extorsión, fraudes, ¿no? Esos son los tipos, ese es un análisis. Y cuando muestro mis resultados estoy mostrando ahí estadísticas. No, pues si yo he dicho que voy a decir nada más los tipos, me quedo con los tipos. Ahora, si en un principio yo digo que voy a medir los tipos y cantidad de casos que hay de cada tipo, entonces ya, significa que voy a trabajar cosas cualitativas y cuantitativas al mismo tiempo. En otras palabras, las investigaciones pueden hacerse a nivel netamente cuantitativo, netamente cualitativo, o también podrías hacer una combinación de ambos. Cuando haces la combinación de estos dos tipos de datos a nivel cuantitativo y cualitativo, se llama enfoque mixto. Entonces aquí vamos a analizar los tipos de enfoques y sus características. Entonces vamos a comenzar definiendo qué es el enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo es el análisis de la información que se basa en cantidades, como les decía, dimensiones, es decir, el elemento numérico tiene protagonismo. Cuando una investigación se usa en un enfoque cuantitativo, las hipótesis del investigador se someten a mediciones numéricas. Sus resultados se analizan de forma estadística. Se trata de una investigación objetiva, rigurosa, en la que los números son significativos. Aquí hay que aclarar algo, ¿no? Cuando una persona decide trabajar con un enfoque cuantitativo, es decir, basado en aspectos numéricos, es más difícil que se equivoque en comparación de una investigación cualitativa, porque como los números nos van a dar cosas exactas, no debería variar. A ver, les voy a dar un ejemplo. Si yo dijera, voy a pesar a todos los sargentos del curso de sargentos segundos B, voy a pesarlos a todos, ¿ya? Peso a cada uno, saco sus datos numéricos, porque es una variable cuantitativa, y saco una media, ¿no? En promedio, todos los sargentos pesan aproximadamente 80 kilos, digamos, en promedio, ¿ya? Ahora, si viniera otro investigador, digamos, viene la Shirley, y les vuelve a pesar, ella tendría que sacar exactamente la misma cantidad o una muy similar. ¿Se dan cuenta? Hay menos posibilidades de error en este caso. Mientras que si hago una investigación cualitativa, yo puedo decir, todos los sargentos son responsables. Viene otro investigador, hace la misma investigación y puede decir, algunos sargentos no son responsables. ¿Se dan cuenta? El resultado puede variar en una investigación cualitativa. En la cuantitativa siempre va a ser un poco más exacta. Entonces, este enfoque permite lograr un conocimiento muy particular y comprobable del objeto de estudio. Aunque hay números y estadísticas involucradas, no hace falta ser matemático para hacer un análisis cuantitativo. Hay múltiples herramientas que automatizan y facilitan esta tarea. Si no te gustan las matemáticas y necesitas hacer un enfoque cuantitativo, hazlo. No es complicado, porque como decía, existe el Excel,
el SPS, que te lo hacen todo. Y simplemente tú pones tus datitos y te lo saca todo a nivel cuantitativo. Eso también vamos a hacer en clases. Se trata de un trabajo secuencial y deductivo, en el que la comprobación de las hipótesis suele ser más rápida. Bueno, esta es una característica muy buena con el enfoque cuantitativo, sargentos. Cuando uno hace una investigación cuantitativa, puede acabar más rápido que una investigación cualitativa. Esa es una ventaja del cuantitativo. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo quisiera hacer una investigación con relación a, no sé, digamos, la cantidad de hijos que se tienen en la, que cada uno de ustedes tiene, yo puedo hacer una encuesta, me van a poner una cantidad y automáticamente un formulario me lo va a sacar los datos cuantitativos, ¿no? Entonces eso lo hago rápido, lo haré pues en media hora y eso menos tal vez. Mientras que si yo quisiera saber cómo son sus hijos, qué estudios tienen, digamos, entonces estoy sacando datos cualitativos, me va a tomar más tiempo. ¿Por qué? Porque no va a bastar nada más una encuesta, ¿no? Voy a tener que preguntarles a algunos, ¿no? ¿Cómo está y cómo son sus hijos? ¿Le hacen renegar y qué tal, no? Imagínense tomar los datos de todos ustedes, nunca terminaría. Entonces, por ese motivo, hacer una investigación cuantitativa es mucho más sencilla, porque la acabas mucho más rápido, ¿ya? Pero también tiene sus desventajas y ahorita las vamos a analizar. El enfoque cualitativo, este es el otro, ¿no? El enfoque cualitativo de la investigación nos permite alcanzar un análisis sistemático de la información más subjetiva. ¿Qué quiere decir? Que mediante un enfoque cualitativo tú puedes medir cosas que no se miden a nivel cuantitativo. Por ejemplo, si tú quieres medir opiniones, si tú quieres tomar en cuenta los sentimientos, por ejemplo, alguno de ustedes me dice, Lisen, yo quiero estudiar el trauma que se genera por la cantidad de asesinatos que se atiende. El trauma es algo que tú vas a tener que analizar a nivel cualitativo, no cuantitativo, ¿no? Porque yo no puedo decir, este está 80% más traumado que este. No se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque este tipo de datos son a nivel de análisis. O sea, lo que a mí me puede traumar puede ser muy diferente que a lo que a otra persona le puede traumar. A mí, por ejemplo, me trauma ver que un perrito sufre, pero otra persona puede tener más tolerancia a ver este tipo de casos, ¿no? Entonces el trauma no es algo que tú puedas medir a nivel cuantitativo, lo vas a tener que medir a nivel cualitativo, es decir, mediante una reflexión, mediante un análisis. Entonces, a partir de ideas y opiniones sobre un determinado asunto, se abre el análisis no estadístico de los datos, que luego son interpretados de una forma subjetiva, pero lógica y fundamental. A diferencia de lo cuantitativo, en este caso el conocimiento se produce más generalizado y se orienta de lo particular a lo general. Y la forma de recolección e interpretación de los datos suele ser más dinámica, puesto que no obedece a un estándar en esos procesos. Este enfoque favorece la comparación del resultado y la interpretación. Bueno, aquí vamos a hacer una pausa para explicar un poquito sobre esto. Bueno, ¿a qué se refiere todo este aspecto cualitativo? Muchas veces nos llama más la atención, ya me acuerdo, muchas veces nos llama más la atención trabajar aspectos más humanos de las personas. Por ejemplo, podríamos decir el sentimiento que genera, la sensación que produce, las opiniones de la gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo les dijera, vamos a medir la cantidad de feminicidios que ocurre, ¿no? La cantidad de feminicidios nos puede dar un número. Sin embargo, nosotros podríamos analizarlo a nivel cualitativo, indicando por qué razón ocurren los feminicidios. Si se dan cuenta, un enfoque cualitativo nos va a dar un panorama más amplio sobre un tema, más profundo sobre un tema. Y no es tan frío como el cuantitativo, porque el cuantitativo nada más se basa en mostrar números. Y a veces los números no muestran las verdaderas razones por las que ocurre cierta situación. Imagínense lo siguiente, bueno, Dios no quiere que nunca pase, pero imagínense que hay una cantidad de aplazados muy grande en el curso. No estoy diciendo que pase, pero digamos,
¿no? Entonces, ¿qué podría pasar? Si se analiza a nivel cuantitativo, podrían decir los jefes, ay, es que los sargentos son unos flojos que no han estudiado, qué barbaridad. Entonces se merecen el aplauso. Si fuera a nivel cuantitativo, solamente se analizaría así. Pero si lo analizamos este tema a nivel cualitativo, podríamos decir, un momento, los sargentos se han aplazado porque estaban atendiendo el caso de Adep Coca, ¿no? Que era una situación que los ponía en conflicto a todos, estaban en estado de emergencia, no había cabeza para estar estudiando, por lo tanto merecen una segunda oportunidad y se tiene que trabajar con ellos de otra manera, tal vez dar clases extra, no sé. O el video que les está grabando la licenciada. Entonces se está trabajando de una manera más subjetiva, si se dan cuenta, ¿no? En este caso en particular que estamos pasando en este momento, estamos analizando la situación de una manera subjetiva, no objetiva como en el caso cuantitativo, porque sería fácil que digamos, ¿no? Ya, bueno, damos la clase por avanzada, todos se aplazan y punto, pero no se puede, ¿no? Porque hay situaciones a nivel cualitativo que sí merecen analizarse. Si se dan cuenta hasta aquí, podríamos definir de que hay investigaciones que sí requieren trabajarse de manera numérica y investigaciones que no requieren trabajarse de manera numérica, sino que requieren analizarse de manera cualitativa. Ahora, hay otras características que nosotros tenemos que tomar en cuenta en el aspecto cuantitativo y cualitativo. Cuando se hace una investigación cuantitativa, se puede trabajar con una gran cantidad de personas, porque como es algo que se hace rápido, entonces se puede tomar datos numéricos rápidamente de personas. Mientras que como la investigación cualitativa es algo que toma un poco más de tiempo porque es más personalizado, lo ideal sería que se trabaje con poquitas personas. Por eso decía, ¿no?, en la parte de las definiciones, que las investigaciones cuantitativas pueden hacerse de algo particular a algo general. Es decir, si yo quisiera analizar cómo es la vida de un sargento, por ejemplo, que sería una investigación cualitativa, yo no estudiaría a todos los sargentos porque me tomaría mucho tiempo. ¿Qué es lo que haría? Tomaría una muestra, ¿no? El sargento X y la sargento Y van a ser mis muestras y yo voy a analizar su vida de ellos dos y a partir de este caso en particular yo voy a sacar conclusiones a nivel general. Entonces yo puedo decir, los sargentos son personas que tienen una vida muy ocupada, tienen familias y estudian otras cosas, ¿no? A partir de estas dos muestras. Mientras que en el cuantitativo tú sacas resultados a nivel general para dar casos particulares, que eso también lo vamos a ver en un ratito más. Bueno, entonces aquí estamos observando algunas diferencias, ¿no? Como les había estado mencionando, en el aspecto cuantitativo los planteamientos específicos y delimitados, mientras que en el aspecto cualitativo son planteamientos a nivel generalizado. En el aspecto cuantitativo se plantea una hipótesis previa, es decir, en el cuantitativo tú tienes una idea que quieres defender, mientras que en el cualitativo, como tú estás explorando algo nuevo, una situación que todavía no sabes con la que te vas a encontrar, las ideas van a surgir. Vamos a hacer ahorita ejemplos. En el caso cuantitativo, las mediciones se rigen en la recolección de datos. Como dicen en el cacho, lo que se ve se anota. Eso es en el cuantitativo. Mientras que en el cualitativo, los datos no se rigen de manera sistematizada, sino que se hacen sin estadísticas. En el cuantitativo se miden cantidades y dimensiones mediante estadísticas, mientras que en el cualitativo se investigan emociones, sensaciones, anécdotas y vivencias. En el caso cuantitativo, el error va a ser mínimo, y en el cualitativo, como hay más subjetividad, pueden haber más errores porque se involucran emociones y sentimientos. En el aspecto cuantitativo se indaga en las relaciones causales entre los elementos presentes del estudio, mientras que en el cualitativo es holístico y se considera un todo. En el aspecto cuantitativo se sigue el razonamiento deductivo, va de lo general a lo particular, mientras que en el cualitativo se va de lo particular a lo general. Bueno, esas son las diferencias. Ahora sí vamos a trabajar el enfoque mixto. ¿Qué es esto del enfoque mixto? Les había dicho, es una combinación. Cuando necesitamos trabajar tanto con datos cuantitativos y cualitativos, se denomina enfoque mixto.
Para este estudio se lo utiliza para obtener más información sobre un hecho. Planteamos una idea previa. Se logra la perspectiva amplia y profunda. Permite brindar datos ricos y variados en la información de un mismo hecho. Hay mayor probabilidad de éxito en los resultados y mayor exploración de hecho. Entonces, yo digo, listen, yo quiero aplicar unas encuestas, pero al mismo tiempo, o sea, las encuestas me van a dar datos numéricos, pero al mismo tiempo yo quiero analizar el porqué de estos números, licenciado. Entonces estás haciendo un enfoque mixto. Les voy a comentar algo. El enfoque mixto es lo que la mayoría hace, porque a veces decimos, no, mi trabajo va a ser súper cuantitativo, pero terminas queriendo analizar algo, entonces dices, ya va a ser mixto. O dices, voy a hacerlo netamente cualitativo, solo análisis. Pero se te ocurre que has encontrado una estadística que es interesante, entonces dices mejor que sea mixto. Es bueno y malo, ¿no? Es bueno porque el enfoque mixto nos va a dar como decía, una perspectiva amplia y profunda sobre un tema, ¿no? Se puede abarcar más cosas. Lo malo es que toma más tiempo. Así que piénsenlo bien. Si es que quieren trabajar con un enfoque cuantitativo o mixto. Aquí hay algunos ejemplos. Miren, una investigación cualitativa sería, por ejemplo, cómo vive la gente en una tribu X. Imagínense que nosotros vamos a ir a explorar a la tribu X y no conocemos nada sobre su vida, no sabemos cuánta gente hay, no sabemos a cuánta gente vamos a entrevistar, ni cuánta gente habita aquí, ni las tradiciones, no sabemos nada de ellos. Simplemente vamos a ir y vamos a ver cómo viven. Entonces, esa es una investigación netamente cualitativa porque voy a tomar en cuenta opiniones, experiencias, sentimientos. Yo voy a mostrar cómo me he sentido, cómo se sienten ellos, qué hacen. Bien descriptivo. Nada de números, ¿no? Mientras que una investigación cuantitativa podría ser este siguiente ejemplo, donde aquí observamos cantidades de personas que representan la pobreza a nivel mundial. Miren, aquí podemos observar, ¿no? Menos del 90% vive en pobreza, ¿no? Aquí entre 70 y 90% es pobre, entre 50 y 70%. Aquí se están midiendo datos a nivel numérico. Una investigación cuantitativa no toma en cuenta las opiniones de las personas, simplemente muestra números. Es lo que hace, por ejemplo, el censo. Cuando se trabaja con el censo se muestran estadísticas, ¿no? Y esas estadísticas se publican en el periódico. Ningún momento analizan el por qué. O sea, dicen, ¿no? Tantas personas tienen sus viviendas propias. Tantas personas hacen esto. Pero ningún rato dice por qué razón hacen esto. Entonces, son investigaciones cuantitativas porque solo muestran datos numéricos. Y una investigación mixta podría ser la siguiente, ¿no? En los casos de trata de personas con sus testimonios. Entonces podríamos ver aquí, ¿no? La cantidad de casos, cómo son en Bolivia. Por ejemplo, aquí muestra en el 2015 hasta el 2017. Ha crecido la cantidad de casos de trabajo forzado, la cantidad de casos de explotación sexual y la adopción ilegal ha bajado en el 2017. ¿No? La mendicidad igual ha aumentado en el 2016 y ha rebajado en el 2017. Pero no se queda nada más en números, sino que podríamos analizar el por qué motivo existen más tipos de casos de trabajo forzado, por ejemplo. Podríamos hacer entrevistas a las personas, ¿no? ¿Cómo es que han llegado a caer en este tipo de trata de personas, de trabajo forzado? Entonces, si analizamos sus emociones, sus sentimientos, el por qué han llegado a esta situación, estaríamos haciendo un enfoque mixto, porque estamos tomando en cuenta datos cuantitativos y cualitativos. Bueno, hasta ahí es el caso de los enfoques, ¿ya? No se olviden, sargentos, si es que tienen alguna pregunta con relación a lo que estamos avanzando hasta ahorita, porque yo sé que tal vez estamos avanzando muy rápido y no lo estamos haciendo con muchos ejemplos. Pueden escribirlo en los comentarios o pueden escribirlo mediante el grupo de WhatsApp o aclaramos cualquier duda que tengamos en clases. Así que vayan tomando nota y anotándose. Vamos a pasar ahora al tema de los diseños. Existen diferentes diseños de investigación, los diseños experimentales y los diseños no experimentales.
Vamos a ir aclarando cada uno de estos puntos. Los diseños experimentales pueden darse en tres tipos: preexperimento, experimentos puros, cuasi experimentos, o no experimentales, es decir, de tipo transversal o longitudinal. Vamos a explicar cada uno de estos. Primero veremos en qué se diferencian los estudios experimentales y los estudios no experimentales. Como dice su nombre, cuando se trata de una investigación experimental, se habla sobre que se aplica un experimento. Aplicamos algo para demostrar que una situación puede cambiarse. Aquí vemos la imagen, un delincuente, ¿no? Observamos un delincuente, yo tengo una idea y hago que ese delincuente, digamos que mi idea era meterlo a la cárcel, lo lógico sería que después de haberlo metido a la cárcel, esta persona cambie, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ha ocurrido un experimento. Hemos agarrado unas personas, las hemos metido a la cárcel y después se analiza a las mismas personas para ver cómo han cambiado. ¿Habrá influenciado algo lo que he hecho en mi experimento? ¿Habrá funcionado? ¿No habrá funcionado? A eso se refiere experimental. Cuando tú aplicas una idea, mientras que en la investigación no experimental es cuando tú no aplicas ninguna idea y simplemente se basa en la observación de un hecho. Hace rato les mostraba una de las investigaciones que me habían presentado en sus trabajos, ¿no? Uno me decía: procedimientos en la intervención policial de acción directa en la EPI San Pedro. Procedimientos. Él solamente va a observar los procedimientos que hay en la EPI San Pedro. No va a aplicar ningún tipo de experimento. Mientras que este otro, este otro sargento, ya lo perdí, pero bueno, decía brigadas para reducir los casos de violencia, ¿no? Entonces ahí sí está aplicando un experimento. Entonces él quiere decir, ¿no? Si en este caso hay muchos casos de violencia, ¿no? Aplico mis brigadas y va a cambiar, ya no va a haber tanta violencia. Entonces miren que estamos trabajando ahí con variables, lo que hablábamos hace rato, variable dependiente y variable independiente en el experimental. Mientras que en el no experimental solamente hay una variable, porque solo observo una cosa, nada más. Aquí hay un ejemplo de investigación experimental. Bueno, aquí la definición primero, ¿no? Los diseños experimentales son investigaciones que se hacen en un corte cuantitativo y señalan los requisitos que debe cumplir el diseño. El primero de ellos es la manipulación intencional de una o más variables. Bueno, yo les voy a decir en español, ya, en mis dibujitos. Aquí están ustedes, ¿no? Y aquí está el experimento que voy a realizar. Aquí están ustedes, normal, trabajando como siempre. Y yo decido hacer un experimento. Vamos a aumentarles el sueldo, imagínense, ¿no? Van a ganar ahora el triple de lo que ganaban. Y vamos a analizar el tema del trabajo, ¿no? Antes ustedes trabajaban así. Ahora que ha aumentado el sueldo, ustedes trabajan mejor. He hecho un experimento. Ahora, ¿qué pasaría si cambio cambio el experimento? Ustedes antes trabajaban así. Ahora yo les reduzco el sueldo. A ver cómo trabaja. Peor va a ser, ¿no? Entonces he hecho un experimento, ¿no? Eso sería el diseño experimental. Vámonos al no experimental. Ahí está. En el caso del diseño experimental, yo solamente voy a observar la situación. ¿Cómo trabajan los sargentos? Observo. Ningún rato estoy aplicando un experimento. Simplemente voy a observar y voy a anotar todo lo que hacen. Cómo trabajan, qué sienten, a qué se dedican, su tiempo, cuánto descansan, ¿no? Eso estoy observando. Eso es no experimental. Ahora, en el caso del experimental, se puede dividir, habíamos dicho, en preexperimental, experimental puro y cuasi experimental. Vamos con el preexperimental. En este caso, se toma una pequeña muestra de un grupo de personas, ¿no?
Preexperimental se denomina a este grupo que nosotros agarramos al azar, les aplicamos un experimento y mostramos cómo cambia, lo que les había dicho el experimento de ustedes, ¿no? Voy a tomar una cantidad de sargentitos, les voy a aumentar el sueldo y voy a ver cómo trabajan. Hago un pretest, que es un examen antes de hacer el experimento, y un post-test para ver cómo han reaccionado después de mi experimento. Ese es el preexperimental. El de experimentos puros ya no se hace con un solo grupo, sino que se hace con dos grupos. Voy a dividir el curso en dos. A la mitad del curso les voy a aumentar el sueldo, mientras que a la otra mitad no les voy a aumentar el sueldo. Sin embargo, en un principio a ambos evalúo su trabajo. Por lógica, los dos deberían trabajar igual, ¿no? Y después del experimento tendría que ver si los que han aumentado el sueldo han mejorado su trabajo o siguen igual que antes. ¿Para qué me sirve hacer este tipo de experimentos puros donde se aplican dos grupos, donde hay un grupo de control? Me sirve para ver si mi experimento sí funciona o no funciona. Les voy a dar un ejemplo, el cual sí se ha aplicado. ¿Se acuerdan cuando había el tema del COVID y se estaba buscando una vacuna? Se ha hecho este tipo de experimentos puros. ¿Por qué? Se ha agarrado a dos grupos de personas. A ambos grupos se les ha puesto inyecciones, ¿no? Se les ha puesto las vacunas. Pero ¿con qué diferencia? Con que a ambos les decía, ¿no? Esta es la vacuna contra el COVID, y se les ponía. Pero lo que no sabían estos dos grupos es que a uno de ellos sí se les ponía la vacuna y a ellos solamente se les ponía un placebo, es decir, les hacían creer que les han puesto la vacuna, pero no era real. ¿Para qué? Para decir, ¿no? En este grupo hemos aplicado las vacunas reales y han mejorado. Mientras que en este otro hemos aplicado vacunas falsas, o sea, solamente agüita, y no han mejorado. Entonces nuestra vacuna sí funciona. Para eso sirven los dos grupos, ¿no? El grupo de control. Ahora, ¿qué pasaba si, por ejemplo, les aplicábamos a ambos, ¿no? La vacuna que sí sirve y la vacuna que no sirve, y ambos mejoraban? Significaba que simplemente estaban dejándose llevar por sus pensamientos y en realidad la vacuna no funcionaba, ¿no? Entonces, este tipo de experimentos puros se los aplica más que todo para ese tipo de investigaciones, aquellas que sí se puede manejar dos grupos y donde se necesita sacar este tipo de pruebas, como en el caso de los fármacos, ¿no? Por ese motivo se experimenta con animalitos y no con personas, porque se tiene que ver la veracidad, se tiene que observar si es que sí funciona o no funciona el experimento. En el caso de personas es en investigaciones sociales es un poquito más difícil hacer este tipo de experimentos puros, ¿no? Porque no se puede jugar mucho con la vida de las personas, entonces es complicado. Ahora vamos a ver el diseño experimental, cuasi experimental. ¿Qué significa cuasi experimental? Es similar al preexperimental, pero la diferencia es que en este tipo de investigaciones, este grupo no es una muestrita nada más de personas, sino que se toma en cuenta grupos ya estructurados. Es decir, yo digo, ¿no? Voy a agarrar al curso de sargentos B para aplicar este experimento, a todo el curso. No lo estoy haciendo de manera aleatoria. Entonces es un grupo que ya existía y simplemente yo les aplico mi experimento para ver cómo han reaccionado a esta situación. Bueno, recordarles que todas las investigaciones que se realizan en la policía son casos que vamos a trabajar con gente, con personas. Entonces nosotros no podemos jugarnos, ¿no? La vida de las personas, no podemos poner en riesgo su situación de la sociedad. Así que hay que tener muy en cuenta aspectos éticos en la investigación, ¿no? Por ejemplo, no podríamos decir, digamos, yo voy a hacer un experimento, licenciada, a ver qué pasa si yo suelto a los presos de Chonchocoro en la plaza de San Pedro. No puedo hacer eso porque terminaría asesinando un montón de gente. No es ético, no está bien. Entonces, en este caso yo tengo que ver qué cosa sí sería ético aplicar en base a investigaciones sociales. Hasta ahí vamos a llegar.
Me gustaría avanzar más, pero si avanzamos más no se les va a quedar nada, así que prefiero dejar el otro tema para la próxima clase. Ahora, ¿en qué consiste la tarea? La tarea va a consistir en, uno, identificar las variables que van a medir, si son cuantitativas o cualitativas. Dos, identificar el tipo de enfoque que ustedes van a tomar en cuenta en su investigación. Será enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto, o mixto, ¿no? Pero me tienen que decir por qué. Cuidado, me digan solo, va a ser cuantitativo, Lice, pero porque, ay, porque quiero. No, sino me tienes que decir porque voy a tomar en cuenta este tipo de datos, ¿no? Y tres, la tercera tarea va a consistir en que tienen que decirme si su diseño es experimental o no experimental y por qué razón. ¿Ya? Siempre, sargentos, en la metodología tienen que elegir uno y decir por qué. Entonces yo digo, ¿no? Mi investigación va a ser experimental porque, Mi investigación va a ser tipo, con enfoque mixto porque, Mis variables son cuantitativas porque esto, ¿ya? Entonces, esas tres tareas les estoy dejando. Sargentos, no me defrauden, por favor. El próximo lunes yo voy a revisar sus tareas y también vamos a avanzar la parte de los métodos, ¿ya? Les dejo las diapositivas en el grupo de WhatsApp y cualquier consulta que tengan al grupo, ¿ya? Nos vemos, chao, chao.